pensado cómo María sentía cuando el ángel comunicó que saldría embarazada? ¿Y cómo habrá reaccionado esta sociedad llena de tantas costumbres y tradiciones? Hoy en Mujer para la Gloria de Dios, Jesús por encima de las tradiciones. Bienvenidas a Mujer para la Gloria de Dios. Quien les habla, Ailín Pagán de Salcedo. Y nuestra querida Katy Cheraldi de Núñez. ¿Cómo estás, Katy? Bien, yo estoy bien. ¿Y ustedes? Y Mayra Beltrán de Ortiz. Sí, ya me iba a decir doña Mayra. Yo estoy Mayra. muy bien, gracias a Dios. Gracias a Dios estoy muy bien. Qué bueno de poder estar en este espacio de Mujer para la Gloria de Dios, una producción del Ministerio de Mujeres CESER de la Iglesia Bautista Internacional, IBI, bajo la sombrilla del Ministerio de Integridad y Sabiduría. Amén. El programa de hoy lo hemos titulado Jesús por encima de las tradiciones. Recuerden que estamos en una serie titulada Jesús, una vida única. Y esta ya es nuestra cuarta entrega. Increíble, wow. Qué rápido vamos. Qué más Maravilloso, rápido, sí. sí. Una bendición poder compartir con ustedes. Esperamos que para el cierre de ese programa estemos claros en la respuesta a la pregunta que nos hacemos hoy. ¿Qué es prioridad en tu vida? ¿La verdad de Dios o las costumbres familiares? Muy buena pregunta. Antes de iniciar con nuestro estudio, vamos a orar. Amén. Nuestro Señor y Salvador, te damos gracias. Gracias, Señor. Gracias por otra oportunidad, no solamente estudiar tu palabra, sino compartir con otras lo que tú has dado a nosotras. Gracias, Señor, que nosotros tenemos ese privilegio donde vivimos, que es legal hablar sobre ti, Amén. es legal tener una sí, Biblia, Señor. es legal estudiar. Gracias, Señor, porque es algo en que usualmente no pensamos y no sabemos que eso va a durar para siempre, pero queremos aprovechar ahora que sí Amén. tenemos la oportunidad. Yo te pido, Señor, que tú abre nuestros ojos, Señor, abre nuestras mentes, abre nuestras almas, Señor, para que Amén. podamos conocerte más, que hay algo en ese programa que toca nuestros corazones. Sí, Señor. Para que podamos ser más como tú. Amén. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Así es, Amén. gracias, Señor, amén, Amén. Señor. Y Katy y Ailín, hasta ahora hemos visto cómo la misma familiaridad con Jesús les impidió a muchos a su alrededor reconocerle como a Dios. De hecho, hasta para nosotras hoy día, esta misma familiaridad nos impide apreciar todo lo que implicó Una ironía. el sacrificio de Jesús. Amén. Y es así. O sea, yo a veces me detengo y digo, pero como que lo paso por alto y tengo que volver Así mismo. a entender lo Ajá. que significó ese sacrificio. Y a pesar de todas las teorías del mundo y hasta dentro de la misma iglesia, la Biblia es contundente al establecer que Jesús es el Mesías y como dice Colosenses 2, versículo 9, toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en él. Amén. Y hoy vamos a estudiar específicamente sobre el nacimiento de Jesús. Sé que como hemos leído mucho sobre este tema, nos resulta como muy familiar. Exacto. Y tendemos a pasar por alto realmente Así lo que mismo. María y José experimentaron en aquel momento. Así mismo. Ya hablamos en el pasado como Herodes el Grande robó el trono de Israel con la ayuda de Roma. Ujú. Y Así es, y la usurpación de este trono por parte de Herodes fue a través del derramamiento de mucha sangre, una práctica que Herodes continuó aún después de ser rey, cuando hasta sus propios hijos asesinó, porque Increíble. estos, según él, le representaban una amenaza a su ¿tú te poderío. imaginas? No, La verdad no que era puedo. una persona que definitivamente tenía problemas mentales. Pero grave. Psicópata. Sí. Sí, definitivamente. Un delirio de persecución increíble. Un reconocido escritor del siglo V llamado Macrobio, qué nombre, escribió sobre Herodes y Herodes el Grande, que es a quien nos Sí, referimos, ajá. diciendo que prefería a su cerdo que a su hijo. Wow. Oh, Señor. Sí. Porque cuando Herodes el Grande ordenó matar a todos los varones de menos de 2 años, con tal de anular al rey de los judíos, fue que hasta su propio hijo fue masacrado. No, pero eso... O sea que Herodes el Grande fue un hombre sumamente desconfiado, aplastando sin piedad a cualquier posible opositor la a su inseguridad lo reinado. mataba, Así es. Wow. Y de hecho, 3 de sus hijos y varias de sus esposas
cosas. Yo no sé quién quiere casar con él, pero... Y su suegra. Siempre hay locas. Sí, corrían con la misma suerte por supuesta conspiración. Increíble. Como los judíos nunca le aceptaron como su legítimo rey, constantemente temía antes de cualquier conspiración. Y con tal de ganarse el favor de los judíos, Herodes imitó algunas de sus costumbres. Muy sabio. Sabio, ¿verdad? Sí. Y reconstruyó el templo en Jerusalén con mayor esplendor que en la época de Salomón. Wow, sí, y Herodes también instituyó algunas de las leyes judías, tal como la de coleccionar impuestos para cubrir los gastos del templo y proveer para los pobres y sacerdotes, pero, sin embargo, con la diferencia de que utilizó estos recursos para edificar ciudades y templos para el emperador y deidades romanas. Aquel fue un tiempo en que tanto Herodes como el gobierno se enriquecieron, mientras que la gente común sufrió una gran opresión. Nada nuevo bajo el sol. Así es, y como si esto no fuera suficiente, durante 400 años el pueblo judío no tuvo profeta. Recordemos que el Antiguo Testamento termina cuando los judíos regresaron a Israel luego del exilio babilónico. El último libro escrito, sabemos, es Malaquías, en donde Dios le recuerda al pueblo sus pecados y los insta a ser obedientes, priorizando a Dios en sus vidas. Amén. Y este libro de Malaquías termina con una profecía de esperanza. Vamos a leerla en Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6. Dice, «He aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que venga yo y hiera la tierra con maldición». Wow, contundente Y esta después no declaración. oyeron nada por 400 Por años. 400 años silencio. Debió de ser un tiempo de mucha incertidumbre para el pueblo judío. Amén. Además de toda esta que acabamos de escuchar, Amén. que estaban viviendo bajo el poderío romano. Y aunque los judíos dejaron de adorar a dioses paganos como habían estado haciendo y restauraron el sacerdocio arónico, el pueblo realmente continuó en pecado, maltratando a sus esposas, no diezmando y casándose con paganos, lo cual era muy gravoso. O sea que los sacerdotes también dejaron de enseñar las leyes al pueblo y también dejaron de cuidar el templo como Dios les había instituido. Luego, Antíoco el Grande de Siria capturó la ciudad y profanó el Santísimo, ofreciendo en su lugar un sacrificio de un cerdo, lo cual era algo muy gravoso. Sí, profano. Imagínese, yo me imagino que en aquel tiempo los judíos se sentían abandonados. Sí. Definitivamente. por Dios. Se volvieron insensibles ante la profundidad de su propio pecado. Así es. Sin embargo, esta misma profanación produjo en los judíos un despertar y el sacerdocio recapturó al pueblo y limpiaron el templo, que me trae a la mente todas las cosas cooperan para bien, para aquellos que aman al son Señor. Romanos. llamados a su A su propósito. Y a la misma vez, las batallas continuaron hasta que los romanos ganaron el control de la ciudad. Una vez más, el templo fue profanado cuando el general romano Pompeyo entró en el lugar santísimo. Ya tú sabes. Imagino que fueron muchos los que pensaron que los judíos eran unos tontos al obedecer a un Dios que los rechazó y se mantuvo silencio Ausente por 400 años. años. Sin embargo, Dios les demostró que aunque era invisible, Él caminó con ellos y orquestó todo para su pueblo. Amén. Un ejemplo de lo que Deuteronomio 31:8 nos enseña. El Señor irá delante de ti, Él estará contigo. No te dejará ni te desamparará. No temas ni te acobardes. Tremenda Amén. promesa del Señor. Y así es, a los judíos les fue muy difícil entender cómo, siendo ellos el pueblo escogido de Dios, pudieran pasar por tanta humillación. Sí. Yo supongo que olvidaron que la paz prometida dependía
de su obediencia, como Éxodo 19, versículos 5-6 dice, y leemos, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Amén. Y hoy continuamos luchando esta misma batalla espiritual. Claro. Lo único que ha cambiado es la presentación del pecado y las formas en que Satanás mismo se presenta. Así mismo es. Es el mismo corazón pecador, el mismo hombre. Así es. En un mundo caído. Y especulo que para este momento muchos de los judíos, cuando Jesús llegó, pues habían perdido la esperanza de que un Mesías vendría. Y es bueno entender esto, no para justificar, pero sí para comprender mejor su rechazo a Jesús. Habían pasado demasiadas cosas. Claro, así es. Por Yo he esto, oído eso hoy en día. hasta el día de hoy. Yo he oído eso por generaciones. Sí, hay miles de años. Judíos y no judíos, o sea, te refieres Ajá, hoy en día. ajá. Supuesto cristianos. Sí, Porque exacto. son gentiles, Pero- vamos a ponerlo Sí. así. Por esto fue que en aquel entonces Dios envió a Juan el Bautista como el precursor de Jesús, quien Así vino es. a anunciar, a ir preparando su llegada. Y los padres de Juan fueron Zacarías, un sacerdote, y su esposa Elizabeth, que era prima de María, eso sí creo que todos lo sabemos, ambos del linaje de Aarón, viviendo en Hebrón y ya de muy avanzada edad, tanto Zacarías como Elizabeth, pues un ángel se le apareció a Zacarías mientras éste quemaba incienso en el templo. Así es. Y en aquel tiempo se consideraba que la mujer que no podía tener hijos era porque estaba bajo juicio Sí. de Dios. Mas, como sabemos, los caminos del Señor no son los nuestros. Así es, y confirmando que Dios contesta oraciones, escuchemos lo que el ángel dice en Lucas 1, versículo 13. No temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y lo llamarás Juan. Y luego continuó diciéndole, él será grande delante del Señor, su Dios. Esos son versículos 15 y 16. Y cuando el ángel dijo, e irá delante de él en el espíritu y poder de Elías, yo me imagino lo que debió sentir Zacarías al pasar de ser un rechazado a convertirse en el padre del precursor del Mesías. Amén. ¿Tú te imaginas? Flotando en el Sí, aire. a pesar de su larga espera, Zacarías aprendió de primera mano, y eso lo tenemos nosotros como que grabárnoslo, que para los que aman a Dios, como tú dijiste ahorita, Katy, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Amén. Romanos 8:28. Y recuerden ese versículo siempre. Uno de mis favoritos. Y mío Amén, también. así es, sí. Al no tener hijos hasta ese momento de tan avanzada edad, pues el pueblo había asumido que tanto Zacarías como Elizabeth eran rechazados por Dios, dado su pecado. Sin embargo, ahora formaban parte del linaje del Mesías Ya tú sabes. Salvador. Wow, las cosas Sus Nada caminos no son los imposible. nuestros. Definitivamente, Me encanta. para Dios no hay nada imposible. Él Amén. orquesta las cosas según Dios soberano entiende. Esas son las su plan. sorpresas de Dios. Y me encanta lo que Chuck Swindoll dijo en su libro Jesús, la vida más grande de todas. Este dice que a través de Juan el Bautista, Dios estaba dando al mundo el mensaje de que lo que hizo a través de Elizabeth lo hará también por toda la humanidad. La matriz estéril de Israel dará a luz un hijo. Y al mismo tiempo que Dios usaba la matriz de una vieja, vamos a decir. Sí, una vieja. anciana, Otra. sí, Fue anciana. sí. Pasado del tiempo de tener hijos, obviamente. En otro pequeño pueblito llamado Nazaret, el Señor también disponía de la matriz de otra mujer, la de María, una joven virgen del linaje de Abraham Así y de David, en medio de una familia pobre y comprometida para casarse. Ya tú sabes. Según los historiadores, el pueblo de Nazaret estaba en medio de las montañas, con una vista privilegiada sobre el valle de Jezreel, siendo un lugar perfecto
para que los soldados romanos pudieran controlar todo lo que sucedía en la misma región. Así es. De aquí la mala reputación de Nazaret por la gran cantidad de soldados gentiles y el nivel de inmoralidad que ellos vivían. Sí, así es. Y por eso Nataniel, uno de los discípulos, cuando oyó que Jesús venía de Nazaret, dijo, y eso lo vemos en Juan 1, versículo 46, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Wow. Una vez más vemos la singular orquestación de Dios, Amén. quien obra más allá de los esquemas humanos. Así Un es. pueblo conocido por su inmoralidad, una piadosa judía sale embarazada milagrosamente antes de casarse. Y de aquí que Jesús dijera a sus discípulos, porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Eso está en Mateo 13, versículo 11. Dios es consistente en su historia, no solamente en la forma de comunicarse, sino también en su forma de actuar. Amén. Eso tenemos nosotros que recordarlo diariamente. Sí. A menos de que seamos equipadas por el Espíritu Santo para discernir lo que está ocurriendo y evaluemos la circunstancia por encima del sol, Amén. No podremos nunca ver lo que Dios está haciendo en nuestra presencia. Y tenemos que verlo paso a paso. Nosotros hemos leído eso y sabemos el final y interpretamos todo eso según el final, pero esas personas estaban viviéndolo. Exacto, no tenía idea de lo que Dios estaba haciendo. Lo mismo que pasa en nuestras vidas. Sí. Así mismo, nosotros no sabemos, pero tenemos que confiar. Exacto. Llegamos a una conclusión y después otra cosa ocurre y uno dice, quizá yo estaba equivocada. Sí, en estos días el pastor Miguel nos decía eso a las personas en un devocional, que en la confianza es clave, nuestra confianza en Dios va a depender. Exacto, la confianza en Dios no en nosotros mismos. Exacto, así que mismo podamos ver, y entender su voluntad para nosotros. Y con respecto a las circunstancias de María, que son así como tú dices, Katy, eran hostiles y ellos no conocían todo lo que Dios ya tenía planeado, a diferencia de nosotros. Es importante entender el concepto de compromiso para casarse que se tenía en aquellos tiempos, que es muy diferente a lo que hoy nosotros entendemos. Los matrimonios eran considerados como la unión de dos familias, o sea, no eran solamente dos personas, dos familias. Imagínense la convergencia de dos grupos de personas, ponerse de acuerdo. Y estos eran entonces arreglados de antemano mediante un contrato legal entre las dos familias, el cual era leído la misma ceremonia de boda. Estaban entonces María y José en medio del periodo de esponsales, el cual podía durar desde un mes hasta un año. Y no sabíamos exactamente en qué momento estaban, pero en ese periodo. Y el ángel entonces se le presenta a María durante este tiempo de compromiso, cuando ésta ya había hecho sus votos con José, complicando así la vida, no solamente de María y de José, sino realmente de dos familias. Sí, la cosa de Dios, complicando, como dice. Y muchas veces rompiendo los esquemas. Siempre rompe los esquemas. No yendo en contra de la ley que él mismo ha establecido, pero sí rompiendo los esquemas humanos de nosotros. Entonces, en este tiempo, los novios continuaban viviendo con sus familias sin poder realmente tener ningún tipo de intimidad. El compromiso era tan solemne como la boda, a tal punto que para romperlo ya se necesitaba como el proceso de un divorcio oficial. Es decir, que era algo de mucho peso. Y entonces el tener relaciones sexuales con otro durante este tiempo era considerado adulterio, con la penalidad inclusive de muerte por lapidación. Wow. Terrible. Y en este tiempo de espera habían varios propósitos, no era al azar, según la cultura y las tradiciones, y hasta sentido me hace al día de hoy. En este tiempo, primero el novio tenía que preparar el nuevo hogar a donde iban a vivir. Acuérdense que en esa época había que construirlo todo. Sí, exacto. Que generalmente era una construcción en adición a la casa del hogar de la familia del novio. Como un anexo. Así. Sí, esa era parte de la costumbre de que la mujer dejaba su familia y se unía a la familia del novio. Así mismo es. Y segundo, la novia debía cumplir con algunos rituales de purificación para demostrar que era virgen. También como el linaje del judaísmo,
es medido por la paternidad. Este tiempo servía para probar que la mujer no estaba embarazada de otro hombre. Así es. Esto permitía que la nueva pareja tuviera suficiente tiempo para conocerse y unirse bajo la supervisión de los padres. Una vez se cumplían todos estos requisitos, los novios estaban listos para el casamiento. El novio se presentaba en casa de la novia con sus testigos de boda y estos procedían a llevarse a su nuevo hogar, mientras que los invitados celebraron los nupcios por hasta 7 días. Wow, ¿tú te imaginas eso en la actualidad? Imagínense esa escena. Un adolescente tan joven como hasta posiblemente 12 años, de una familia pobre, de un pueblo de mala reputación, y de repente un ángel se le aparece y le dice: salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. Eso está en Lucas 1:28. María era apenas una señorita, sin embargo, el ángel le dijo a ella que era bendita ante los ojos de Dios. Wow. Yo me pregunto, ¿cuántas de ustedes o de nosotras hubiesen querido escuchar esto? Yo me imagino que todas, de seguro. Bendita eres entre todas las mujeres. Ser bendecida, Dios que te dé esa bendición. ¿Quién no quiere hoy escuchar eso? Aunque obviamente esta bendición venía acompañada de una noticia trascendental, contundente para la vida de María, lo que debió de asustarla. Grande. Debió realmente de asustarla al entender lo que le estaba sucediendo. Sí. Cualquiera. Y se asustó aún más cuando escuchó al ángel decir: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y he aquí concebirás en tu seno y darás a luz a un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le da el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Amén. Y su reino no tendrá fin, como leemos en Lucas capítulo 6, versículo 30 a 31. Amén. Sí, y definitivamente, Aileen y Katy, María debió abrumarse ante el hecho de que Dios le eligió para traer al mundo al Mesías esperado. No era cualquier cosa. No. Al mismo tiempo debió estar confundida porque ella era virgen y en su inocencia, por su edad, tampoco entendía por qué, cómo había ella quedado embarazada. El ángel entonces yo no hice nada malo. No, exactamente. ¿Qué es eso? El ángel entonces le reveló que el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Eso está en el versículo 35. Pero, o sea, pueden imaginarse esa escena, ¿verdad? De nuevo recordemos que hoy conocemos todos los detalles de la historia, como Katy mencionaba al principio. Muy importante. Sin embargo, ellos no, porque las profecías fueron dadas progresivamente. Así mismo. Y es interesante la expresión que el ángel utilizó aquí. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Al salir de Egipto, los judíos edificaron en el desierto un tabernáculo que fue cubierto por una nube, como leemos en Éxodo 40:34. Una sombra, o sea, sí, wow. Esa. Y fue esta misma nube que dirigió a los judíos durante el día en el desierto. Y también por otro lado leemos en Isaías 6, capítulo 6, versículo 4, y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Otra sombra. Otra sombra. Wow. Otra vez Dios representado por una nube. En Ezequiel 10:4 leemos también: la gloria del Señor subió del querubín hacia el umbral del templo, y el templo se llenó de la nube. Y el atrio se llenó del resplandor de la gloria del Señor. Y en el mismo capítulo, versículo 18 dice: y la gloria del Señor salió de sobre el umbral del templo y se puso sobre los querubines. O sea que esta es una clara representación de la presencia misma de Dios. Amén. La nube, la sombra. Y aunque es algo que nosotros no entendemos, me alegro tanto que tú dijiste esto, Aileen, porque
uno dice la sombra, eso no... Sí, que representa. Pero para ellos representaba mucho. Mucho, mucho. Así es. Y aunque la sombra de María definitivamente fue grande, eventualmente ella entendió que esta nube representaba al mismo Señor. Amén. Y fue su respuesta una que vamos a continuar viendo, porque hasta aquí podemos justamente llegar hoy, y en el próximo programa vamos a entrar de lleno en esta respuesta que tuvo María ante un evento como el que le sucedió de esta presencia misma del ángel y de Dios dándole esta increíble noticia. Al terminar hoy, pongámonos de verdad en los zapatos de María y reflexionemos, como Katy enfatiza, ella no sabía lo que estaba sucediendo, ella no conocía el final de la historia, ella no tenía ni siquiera un libro de acceso libre a la ley para conocer y tener una fe más fundamentada. Es decir, que fueron de seguro mucha la angustia más. Vamos a ver cómo María respondió en fe, sobre todo cuando revisamos todas las costumbres que le rodeaban. Así es. Oremos para mujer, para la gloria de Dios. Necesitamos su protección. Definitivamente. No es un cliché, No. por favor. Necesitamos esa oración y les esperamos en nuestro próximo encuentro. Muchas bendiciones. Bendiciones.